Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, lunes 24 del mes de noviembre del año 2025. Un lunes, señores, con muchas informaciones. Una información bastante lamentable. Una niña de unos 12 años murió ahogada en una incursión en el colegio Da Vinci. La familia cuestiona la forma en que las autoridades del colegio le dieron tratamiento al caso. Por otra parte, señores, conocen medidas de coerción contra un hombre que atropelló a la pareja de su ex mujer en el plano internacional. Donald Trump se reúne con el alcalde de la ciudad más importante de los Estados Unidos, de Donald Trump. En los deportes, el conjunto de los Tigres del Licey, en el frío y oscuro sótano, hay tensiones por parte del dirigente Gilbert Gómez, quien pudiera estar perdiendo su puesto, pero todo eso lo vamos a tratar un poquito más tarde. Mientras tanto, yo quiero quedarme con un tema que en los últimos días se ha venido discutiendo bastante, y es acerca de si el país debe permitir que nacionales haitianos compren terreno en la zona fronteriza o no. Bueno, déjeme decirle que con relación a eso, nosotros hemos tratado de cubrirnos en términos legal, y al tratarse de un tema en donde está envuelta la República de Haití y la República Dominicana, estos temas siempre suelen ser importantes y generan reacciones a favores y reacciones en contra. ¿Por qué yo le digo que hay reacciones a favores y en contra? Porque siempre será así, y es que la relación que tiene la República Dominicana con los nacionales haitianos envuelve muchos intereses, porque la verdad es que Haití es un país que está en desgracia, y como está en desgracia, su gente tienen que tratar de sobrevivir a como dé lugar a cualquier costo. Y aquí en la República Dominicana, las leyes migratorias, yo diría que son bastante flexibles, y sobre todo para aquellos que violan y trafican nacionales haitianos, introduciéndolo a la República Dominicana, que son leyes que tenemos que endurecer, pero que también tenemos que tener una hipervigilancia, porque la verdad es que este es un desorden que se manifiesta en todo el sentido de la palabra. Inclusive, señores, hay sectores que uno lamenta tener que decir que merecen tener ciertas sanciones y tener que cuestionar. Yo le digo esto, señores, refiriéndome al sector religioso, que es un sector al cual yo amo mucho y respeto, a la gente de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Dios, a través de su Hijo, Jesús, envió un mensaje claro, porque Jesús dijo que había venido a la tierra y que no iba a violar ni siquiera una coma de la ley. Pero hay muchas personas cristianas que sí incurren en violaciones a las leyes, y esa es una parte que de una forma u otra nosotros tenemos que corregir. Nosotros sabemos que muchas veces en las iglesias, por un tema de amor al visitante, porque en la Biblia se destaca claramente
cómo deben de ser tratados los inmigrantes. Y naturalmente que el tratamiento que le da es muy distinto al que las personas inconversas actúan, porque así son las cosas de Dios, que uno no logra entenderla bien. Oh, pero Jesús decía a sus discípulos en sus andanzas que si alguien te da una pecosada, que tú le pongas la otra mejilla. ¿Y quién la pone aquí? Si una persona viene y te quita una capa, tú le das la otra capa también. ¿Y quién la da? Nosotros aquí decimos que el que da lo que tiene a pedir se queda, y el cristiano dice que dando es como se recibe. Todas las cosas que provienen de Dios para el ojo humano son contradictorias y son como adversas. Y es por eso que yo le digo a las autoridades lo mismo. Yo le pongo el mismo ejemplo que ponía Jesús. Cuando le pedían que sus feligreses diezmaran, que si él estaba opuesto a que se viole la ley. Y él tomó una moneda y dijo, miren, ¿de quién es la cara de esta moneda? Del César. Entonces hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces yo le digo a las autoridades, hay que darle a Dios lo que es de Él, pero no por el hecho de que algunos cristianos y algunos católicos hayan decidido adoptar niños en condiciones irregulares con su feligresía en violación a la ley. Las autoridades, oyendo ese mandato eclesiástico, van a permitir que nuestro país quede completamente sin identidad. No, las autoridades tienen que hacer el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de las autoridades? Bueno, señores, aplicar la ley. Que aquí el que esté indocumentado, bueno, que vaya de regreso a su país. La venta, ¿cuál es el peligro que yo veo de vender esos terrenos en la zona fronteriza? Yo veo bastante. Porque aquí no han querido inculcar a nosotros que inclusive pronunciar y decir haitianos es una discriminación, que hay que decir extranjero. ¿Pero y por qué? Cuando uno va a un supermercado de chino, ¿dónde uno dice? Yo estaba donde los chinos. Cuando uno va a un puesto de cachapa, voy para los venezolanos. ¿Hoy por qué entonces uno no puede decir los haitianos? Si lo demás gentilicio, todo el mundo lo menciona sin ningún tipo de problema, porque hay una agenda. Hay una agenda que de una forma u otra quiere crear entre nosotros efectos psicológicos de que minimicemos el tema de la relación con nuestros vecinos haitianos y que la cosa la minimicemos porque hay quienes se benefician, hay grandes negocios aquí de personas que usted ve defendiendo muchas veces causa de nacionales haitianos y usted piensa que lo hacen porque es que ellos son personas conscientes, que son una persona que no tienen discriminación. O sea, se emplea este método de multicolores. Pero yo le voy a decir algo. Haití es un estado fallido. Ahora mismo no hay autoridad, porque quienes se eligen provisionalmente ahí para buscarle una salida al problema electoral, se encariñan con el poder y ahí se quedan y no hacen nada. Hay supuestamente elecciones para el año que viene, pero todos sabemos que eso no está garantizado, porque ¿quién van a votar? La mayoría no vive allá. Entonces, aquí en nuestro país hay una cantidad indeterminada de droga que viene entrando y las autoridades han estado haciendo un trabajo formidable en la captación de esa droga. Incluso
hemos recibido reconocimiento por parte de los Estados Unidos. Pero no nos llamemos a engaño. En un país donde no hay gobierno, donde quienes lo controlan son pandillas, el narcotráfico ahí juega un papel importante para el trasiego de esa droga, que muchas de ellas, yo diría que la mayoría, pudiera estar proviniendo de parte de la frontera. Y yo le voy a decir algo, miren, el mundo del narcotráfico es completamente complicado y complejo. Ustedes saben, señores, quienes han visto series, que uno de los métodos más idóneos que utilizan los narcotraficantes para el trasiego de su mercancía son las fronteras de los diferentes países. ¿Y qué es lo que hacen ellos para ese trasiego? Bueno, que una persona acaudalada va y compra de un lado y otro terreno para hacer inclusive orificios, para hacer túneles y a través de esos túneles transportar droga de un país a otro. Eso es algo que pudiera hacerlo perfectamente cualquier millonario haitiano, porque el dinero del narcotráfico es verdaderamente rentable. Entonces hay que tener cuidado con eso, además, porque usted tiene que saber, por el tema de lavado de activos, a quién es que usted le va a vender inmensidades de terrenos, como suelen comprar aquellos capos de la droga. Ojo avisor con eso, ¿eh? Tenemos que mantenernos en alerta, porque la República Dominicana es un país pobre, pero aparte de que es un país que es pobre, también hay mucha falta de dignidad de muchas de las autoridades nuestras, porque cuando se trata de hacer una mafia a la inversa, que la mercancía que salga sea de aquí, de la República Dominicana, entonces los ciudadanos haitianos tienden a ser celosos con esa parte. Y sus autoridades cumplen con el voto de la ley. Es difícil que usted vea que un dominicano fue a llevar una mercancía a Haití y estaba indocumentado y que la policía haitiana le recibió dinero. Por lo regular eso no sucede, porque ellos aplican todo el peso de la ley. Pero de allá para acá sí es posible, es fácil, porque nuestros militares, nuestras autoridades no ponen manos duras para el asunto, y no es por un tema de pobreza, porque aquellos militares son más haitianos, pero las leyes ya son más drásticas y por lo tanto ellos cumplen más que lo nuestro. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el expresidente Danilo Medina le ha pedido a los PLDistas no aceptar empleo en este gobierno y han visto esa actitud por parte del oficialismo como una forma de debilitar a la oposición y fomentar el transfugismo. Pero yo le voy a decir lo siguiente, miren, cuando una persona hace política en la República Dominicana, por lo regular lo hace buscando prebendas personales. ¿Por qué le digo esto? Bueno, para un partido ganar unas elecciones necesita la inversión de mucho dinero, pero también de tiempo y de personas que tengan fe en el candidato que se va a postular. Entonces, se ha usado mucho aquí dentro del PRM de que los dirigentes de ese partido pues no tienen empleo. Y el presidente Luis Abinader ha optado por buscar personas de otro partido y darle cartera importante. Entonces, los verdaderos PRMistas no tienen empleo. Eso es increíble. La situación por la cual está pasando la base del PRM, y he estado esperando no solo al presidente Luis Abinader, sino también a otros candidatos, diputados, alcaldes, que cuando llegue el momento de las elecciones para el año 2028, no es verdad que esa gente que ustedes le han quedado mal, que no le han conseguido sus empleos, que no lo han ayudado, van a salir nuevamente con ustedes como foca, a aplaudirlo y hacerle campaña para que ustedes sigan montados en el palo y que ahí pongan a quien le dé su gana y la persona entonces siga sin empleo. Ya no. Por eso que ustedes ven que cada vez que hay elecciones, el nivel de atención en los últimos tiempos ha sido tan grande. Es justamente por eso, señores. Es justamente por eso. Porque los políticos utilizan a la membresía y ya después que están en el puesto, entonces se olvidan de ellos. Y ustedes me van a decir a mí, miren el caso de Héctor Valdés Albizu. Fue una persona que durante otros gobiernos ocupó el mismo cargo que tiene ahora. Hoy usted le va a decir que Héctor Valdés Albizu va a dejar de trabajar porque Danilo Medina dice que no trabaja en el gobierno. No va a dejar de trabajar para eso, pero también deja muy mal parado al expresidente Danilo Medina la pronunciación de un evento como este. ¿Y por qué yo le digo que lo deja mal parado? Porque lo idóneo sería que si un partido tiene los hombres y mujeres más importantes, la persona más inteligente, lejos de decirle que no actúen con el gobierno, debiera de impulsarlo, motivarlo y sugerir al presidente de la República en su calidad de ex gobernante que tiene Danilo Medina, decirle, mira, yo creo que fulano de tal te puede hacer un trabajo bueno al frente de tal y tal
ministerio para ver si el presidente lo colabora, porque si el presidente le colabora y lo coloca ahí, entonces eso permite que pueda ser un mejor gobierno, porque lo haría con personas eminentemente preparadas. ¿Y a quién le convendría más? Al PLD, si la mayoría de los funcionarios que hay en el gobierno, de los ministros, fueran de ellos o de la fuerza del pueblo. Entonces ahí tendrían ellos calidad moral para decirle a la opinión pública: ustedes ven, miren, nosotros somos los que tenemos la persona más capacitada. Ustedes no ven que ellos ganaron y nos están buscando a nosotros porque tenemos la mayor capacidad. Entonces ya ahí el electorado, de cara a unos nuevos comicios, votaría nuevamente por el Partido de la Liberación Dominicana y su gente. Pero decirle que no trabajen, esa es una muestra también de que poco le interesan los problemas del país, que hay un egoísmo y que el que quiere llegar es él. Pero yo le voy a decir algo. ¿Y ustedes se creen que una persona va a andar detrás de un presidente haciendo campaña en vano para que cuando él llegue al poder diga: no, ya yo soy presidente? No. Todo el que hace política aquí en este país lo hace pensando en que va a tener una recompensa. Y si esa recompensa no llega de manera directa, le llega al otro de manera colateral. Dice: no, porque ponme una hija, ponme mi esposa, ponme un amigo. Colócame a alguien a trabajar en el gobierno. Hoy ustedes conversan con esa masa ardiente que tiene el PRM y le dicen: mira, lamentablemente no me venga a hablar de política a mí ahora, porque es que yo estoy muy disgustado. Eso es lo que dicen la mayoría. Porque nosotros nos cansamos de trabajar y estamos fuera del gobierno. Y muchos que son del PRM y que cuando llega un director a una cartera, aunque esos compañeros o aunque esa persona sean del PRM, entonces lo quitan y cada quien lleva su equipo, cada quien lleva su anillito. Y eso le está haciendo mucho daño al sistema político nacional. Así que, a mi juicio, el presidente Danilo Medina está equivocado y nadie le va a hacer caso cuando él le pida a esos miembros del Partido de la Liberación Dominicana que no le acepten trabajo al gobierno. O sea, nadie va a dejar de aceptárselo. ¿Pero para qué? Para esperar a ver si el PLD vuelve y gana, para entonces conseguir el puesto. Y mientras tanto, ¿quién mantiene a los hijos? Pues lógicamente, señores, eso no es así. Vamos a esperar. Por otra parte, señores, una niña de 8 años salió de 12 años para una excursión en el colegio Da Vinci. Y supuestamente esa niña se ahogó, pero que entonces los familiares no han sabido darle un trato debido al tema. ¿Y qué es lo que supuestamente le han planteado a la madre de esa niña? No, que ellos le cubren los gastos funerarios, que si qué, pero ven acá. Hoy se trata de eso. Estamos hablando de la pérdida de una niña de unos 12 años que estaba al cuidado en un colegio y que ellos tienen toda la responsabilidad del mundo con relación al incidente o todo lo que le pueda suceder a esa niña durante esté en el periodo de clase. Yo le pido al gobierno que tenga una posición aclaratoria con relación a este tema, que es bastante importante, porque yo creo ya que con lo de crédito que nosotros tenemos a nivel institucional, no solo por la falta de documentaciones para expedírsela a esos nacionales haitianos, sino también porque aquí las cosas pasan y no se le da la explicación correcta.
toda muerte violenta necesita de una autopsia y que las autoridades tomen una voz firme, pero en base a un solo norte. No que haya muchas discusiones varadas y escurridizas que lo único que hacen es hacerle mucho daño a la imagen del país. Señores, vamos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, se ha generado una polémica bastante grande con relación al tema de la cárcel Las Parras, que el Estado Dominicano alega haber hecho una inversión de unos 3.000 millones de pesos, algo que ha cuestionado la oposición bajo el alegato de que cuando ellos salieron del gobierno ya esa cárcel se había entregado. Y la verdad es que fue mucho el tiempo que transcurrió entre la salida del otro gobierno y la reanudación de estos trabajos. ¿Qué es lo que sucede? Que como estaba bajo el escrutinio público y se había abierto un expediente en contra de la construcción, por la construcción de esa cárcel, supuestamente hubo malversación en los gastos y la cosa, bueno, pues lo lógico hubiera sido que se hubiese realizado una auditoría financiera y una auditoría con relación a lo que ya, y un peritaje en base a lo que se había hecho, y de ahí determinar si realmente los montos se correspondían con lo que se habían mencionado en la otra ocasión, y en caso contrario, lo procedente era haber continuado, porque de todas maneras, todo el tiempo que duró esa cárcel paralizada, también le produjo ciertos niveles de destrucción, y es justamente lo que ha venido criticando el PLD, y dice que el presidente Luis Abinader se ha dispuesto a criticar todo lo que ellos han hecho, aún las cosas se hayan hecho bien y de buena manera. Vamos a esperar a ver cómo
transcurren estos días, porque usted debe ver una cárcel con capacidad para más de 2.400 personas, como esa cárcel de Las Parras, es algo eminentemente asombroso, pero que también, señores, tenemos que ver lo siguiente, cuenta clara con eso, porque nosotros recibimos una cantidad de millones de dólares por el tema de la OPRE, y ese dinero que se consiguió no hemos tenido como una transparencia bastante grande como para determinar a ciencia cierta en qué se pudo haber invertido este dinero. Esos son parte de esas cosas que nosotros debemos de ver. Ahí, en esa cárcel, que se está implementando un nuevo modelo, le decía a una amiga televidente que la semana pasada me llamó, bueno, que ese dinero que se está invirtiendo ahí también va a permitir muchas facilidades para el tema de los internos, de que hay veces que hay que presentarlo y no se hace porque no apareció el pasaje. Ahora no, ya ahora se van a juzgar muchas cosas ahí mismo y la gente no va a tener esa excusa legal, esos militares, para decir que no lo van a llevar. Otra parte, señores, nosotros tenemos una protesta constante por medio a los motoconchos, porque el gobierno se ha decidido a carnetizar los cascos protectores de esos muchachos para hacerlo homogéneo, porque muchas veces se utilizan supuestamente cascos, pero no es para protegerse como la ley en sí lo establece, sino para evitar una multa. Y eso ha permitido que muchos de los accidentes que se dan en nuestro país resulten lo suficientemente graves, porque es que no cumplimos con ninguno de esos predicamentos, y son cosas hasta cierto punto preocupantes, porque un vehículo de eso de motor, hay personas que lo utilizan para hacer fraude, para hacer una serie de cosas, y cuando ya esa parte se da, ¿cómo usted puede justificar si una gente agarró y vandalizó un carro que fue ese? Es completamente difícil la situación que está viviendo este país. Y ustedes van a la Autoridad Metropolitana del Transporte y se encuentran que hay muchos guardias. Esos guardias debían de estar al frente de la policía para también ayudarle con ese tema de las drogas. Debieran de hacerlo, porque es un tema que nos atañe a todos, y entre todos tenemos que coger un cantico de la cama y cargar el muerto. No se lo pueden dejar a uno solo, porque tenemos una serie de problemas con esos tipos de motores, y es que los propietarios de ellos, para evadir impuestos, van allá afuera y compran motores a veces por pedazos, mandan por un puerto un lado y por otro mandan el otro pedazo, y cuando llega aquí lo que hacen es que lo empalman, y ya lo empalman, le sacan los documentos y ya eso está plenamente seguro y garantizado, porque así hacían con muchos vehículos que lo compraban para pieza. Entonces, si había alguien habilidoso, cogía, le daba un corte por un lado que no se pudiera, vamos a decir, presumir que ese vehículo se va a vender entero, y mandan uno por allá, de los lados del sur, otro por aquí, por el puerto de Boca Chica. Entonces lo unifican, lo soldan bien,
lo pintan y ya ese es el carro. Y usted no tiene duda de que usted anda montado en un carro supuestamente moderno, pero lo único que tiene moderno es el escamoteo que se ha hecho, porque lo demás es incorrecto. Por eso que ustedes ven muchas veces que la matrícula de un carro que no aparece, que fulano sacó este documento con esta cédula, hay muchas dificultades en este campo. Vamos a hacer, señores, esta pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cliente telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, señores, miren, vamos a hablar de béisbol. Porque en el día de ayer hubo juego de pelota y el conjunto de los Tigres del Licey perdió por quinta vez de manera consecutiva. Y esa derrota, la verdad es que es bastante dolorosa para la afición azul, que ahora tiene 16 juegos perdidos y 9 juegos ganados. Señor director, ayúdeme con las imágenes. Vamos a ver los resultados del día de ayer. Miren, señores, el conjunto de las Águilas ganó 4-1 al conjunto de los Leones del Escogido, y el conjunto de los Gigantes, que han tenido como un nuevo despertar, ganaron el encuentro en un maratónico partido de 14-6. Ahí, en ese juego, se produjeron 20 carreras. El conjunto de los Tigres del Licey, por su parte, en un juego que también fue batallado, perdió del conjunto de las Estrellas Orientales,
Y de esa manera el conjunto de los Tigres del Licey es dueño absoluto de la última posición del torneo. Vamos a ver, señor director, porque hoy tenemos béisbol. Hoy tenemos dos partidos. El conjunto de las Águilas Cibaeñas va a estar visitando al conjunto de los Gigantes, mientras el conjunto de los Toros va a estar visitando al conjunto de los Tigres del Licey. En estos dos encuentros, el primero, Águila y Gigante, va a iniciar a las 7 de la noche, mientras que el partido entre Tigres del Licey y los Toros del Este va a ser aquí en el Estadio Quisqueya a las 7:30 de la noche. Luego de esa derrota del conjunto de los Tigres ayer, mucha gente ha estado pidiendo la cabeza del dirigente Gilbert Gómez. Y yo le voy a decir algo. Ese es un muchacho que ha estado haciendo su trabajo, yo le diría que bueno, porque en nuestro béisbol los dirigentes son muy irrespetados. Cualquier racha que de forma negativa tenga el equipo por unos días o lo que sea, bueno, pero no pueden votar los 9 peloteros. Entonces se da un golpe de efecto y se vota el dirigente, pero fíjense que ustedes ven esos partidos de los Tigres del Licey y ustedes se han dado cuenta que el batazo oportuno no llega con los corredores en base. Y muchas veces, aunque el dirigente no es el que tiene el bate ni tiene la pelota en la mano, pero a veces se hacen sustituciones o se tratan estrategias que son específicas y que tienen que ver con el moldeamiento de esos juegos que se convierten en positivas. Yo he visto en ocasiones que se han presentado en ese conjunto de los Tigres del Licey de base, de la base llena con un solo out y esto. Entonces hay personas que no están en su momento, que no están bateando y uno dice, bueno, pero me gustaría ver en este turno de emergencia a fulanito de tal, por poner un ejemplo. Y a veces esa parte no llega. Y en otra parte uno ve que en ocasiones un lanzador empieza a lanzar de una manera errática y permitirle a veces un chancecito más. Ahí puede estar la clave del juego. Porque también hay peloteros que usted sabe que en un momento dado y ante tal situación, usted tampoco puede dejar que un lanzador se enfrente a un pelotero que le está viendo la bola como si fuera un melón grandísima. Entonces, hay que hacer algunos ajustes. Y es lamentable lo que uno tiene que decir, pero hay jugadores, como el caso del capitán Emilio Bonifacio, que está bateando por debajo de 100. Bueno, desafortunadamente en momentos tan apremiantes como este, yo creo que vale la pena darle su banca,
tenerlo orientando a muchos de esos jugadores, y ya cuando usted ve que el equipo ha producido una cantidad de carreras, vamos a decir, hasta cierto punto más o menos considerable, entonces usted lo saca y le da la oportunidad hasta que él, en ese juego sin presión, que se entiende que el conjunto está ganando y que debe preservar esa victoria, entonces él tendría menos presión para batear, y es posible que la calma venga de nuevo. Y si retoma la calma y usted lo ve que empieza con un bateo hasta cierto punto honroso, ¿qué es lo que usted hace? Entonces usted sencillamente, ese veteranazo de mil historias con el conjunto azul, bueno, pues usted sencillamente lo deja y lo deja jugando, pero no es la misma presión cuando usted tiene un partido que usted está perdiendo por una, y que si usted no batió ahora y le hacen helado, ya entonces usted cogió y se embromó. Usted tiene, por ejemplo, a un veterano como Emilio Bonifacio, con un muchacho lanzándose la 90 y pico, que posiblemente no va a ver la bola, no es lo mismo. Miren, el conjunto de los Tigres del Licey ha estado dependiendo y haciendo uso de César Valdés, a veces en condiciones que uno considera que no son ni siquiera las más adecuadas, pero el tipo es un fajador y está ahí en el juego día tras día. Y nosotros hemos perdido, como le digo, esos encuentros por 1 y 2 carreras, señores. Un equipo de tanta tradición, de tanta historia como ese conjunto de los Tigres del Licey, es un lujo que no se puede dar ese equipo. Pero nada, así es la pelota, que es el deporte más incómodo de todos los deportes del mundo. El béisbol, yo le diría a ustedes que es el más incómodo. Es que ustedes le hacen un lanzamiento pegado y muchas veces una gente tratándose de proteger sin querer, le topa con el bate a la bola y se manda a correr, fácilmente llega quieto si hay descuido por parte del lanzador con un toquecito. O en su defecto, usted coge y le da un palo con toda su contundencia y se lo toman allá en la pared de los 911. Es difícil, señores, el béisbol, es difícil. Y ustedes encuentran lanzadores que hacen un trabajo encomiable un día y son reconocidos por los bateadores de la oposición, pero ese lanzador un día puede tener una mala salida. Y oigan las cosas, que casi siempre que tiene la mala salida es cuando le dan la oportunidad a otro que, en términos de imagen, en términos, señores, vamos a decir, de formación, tiene mucho menos que la de ese lanzador. Pero ese día se crece. Por eso que yo digo que hay que tener cuidado con el tema de los bienes, del dinero ajeno. Y yo le digo esto porque en una ocasión conocí un caso de un señor que le gustaba apostar a la pelota y tenía una cantidad de dinero que para la época era bastante grande, y es que un amigo le había dado un dinero para la compra de un ejemplar de carreras de caballo, y la mente se le puso creativa y él dijo
que un lanzador como Roger Clemens era difícil de coger y perder de otro lanzador mediocre. Y ustedes saben lo que sucedió, que un día pichaba Boston con Roger Clemens y creo que, no me acuerdo bien, el otro equipo, creo que era White Sox, y a quien tenía era a un lanzador llamado Scott Edison, que no era, vamos a decir, una cosa del otro mundo, usted comparándolo con Roger Clemens. Y ese señor apostó ese dinero ajeno al conjunto de Boston. Y usted sabe qué sucedió, que el pitcher, que no era tan bueno como Scott Harrison, le ganó ese día un partidazo a Roger Clemens, porque hay veces que hay lanzadores que son del montón, pero por ejemplo cuando Pedro Martínez lanzaba, uno veía que lanzadores que otro equipo lo agarraba y le entraba a palo y lo desbarataba de una vez. Entonces cuando iba a pichar con Pedro, ese lanzador se preparaba y le ponía como un extra más, o los lanzadores le ponían un extra más cuando se iban a enfrentar a Pedro Martínez, y eso permitió que en ocasiones Pedro Martínez y su equipo perdieran juegos de equipo mediocre. Porque en estos, señores, hay la preparación. Y así es el béisbol. Ahora, con el baloncesto es algo muy distinto. Porque en el baloncesto, por lo regular, gana el conjunto fuerte. Casi nunca gana el débil. El Licey ha estado haciendo una serie de movimientos y uno sabe que Ronnie Mauricio está por ahí, que está el martes, que el Licey anunció que hizo la contratación de 3 nuevos refuerzos. No está seguro el caso de Miguel Andújar, si va a jugar o no. Pero uno muchas veces se pregunta con estos estelares, ¿y cuándo será que van a entrar? Cuando ya no hay equipo. Porque ellos se toman su tiempo, ustedes lo ven a ellos que están practicando ahí, y un equipo en el sótano, y la gente, ¿y cuándo que van a entrar? Pero esos peloteros, muchas veces, ellos dicen ser liceístas y les gusta su equipo, pero ellos no se mortifican por eso. Ellos empiezan a prepararse y cuando ellos se sienten bien, entonces cogen y entran si es necesario. Si el equipo lo eliminan, bueno, pues eso no es problema de ellos, porque ellos están brindados con su dinero. Vamos a ver lo que pasa, porque ya el calendario llegó a la mitad. Y si ustedes ponen a ver los recuentos históricos de los partidos y de los equipos, se va a encontrar con estadísticas ahí que son muy buenas, que señalan que cuando otros equipos han estado en las mismas condiciones que el conjunto azul, por lo menos se han quedado fuera. Pero el Licey es un equipo que tiene demasiado mística jugadora y en cualquier momento puede tener el resurgir. Porque si ustedes se ponen a ver, el talento del equipo del Licey está ahí. Tiene unos lanzadores que, si bien es cierto, no han demostrado ser la cosa del otro mundo, pero yo pienso que con par de relevo el equipo puede continuar su ajetreado curso y buscar la clasificación. Fíjense que este calendario está tan apretado que si el Escogido perdía y el Licey ganaba,
el Licey ya estaba a medio juego, sin embargo tenía el sótano con ese partido que perdió. Vamos a ver, porque la tendencia es a que cuando hay un equipo tan fuerte así, como está el conjunto de las Águilas Cibaeñas, que por lo regular clasifican 2, y quedan todavía, pudiéramos decir, los Toros se ven como un poquito fuertes, miren los Gigantes, lo que vienen de hacer, pero todavía el conjunto azul tiene ciertos niveles de profundidad. Tiene que olvidarse de todo lo que ha pasado y empezar a construir su historia desde cero a partir de hoy en esta segunda mitad que queda del torneo, que yo pienso que es bastante larga. Queda mucho y con la profundización que va cogiendo el equipo, pues pudiera ser que el conjunto de los Tigres del Licey esté en las finales formando parte ya de los 4 equipos que en el futuro irían a round robin. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.